Rayuelo ya va por su 21 número. Quiere decir que ahorita es la revista más vieja que dentro de la que existe. Pero quizá tiene una ventaja. No es un proyecto personal, no es un proyecto individual, sino es la revista oficial de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. Y en cierta forma pues se explica, entiendo la preocupación para comerte mejor, para leerte mejor, porque en realidad es un proyecto muy costoso, pero la API afortunadamente tiene lo que podríamos decir un público cautivo, y como nosotros pues nos reunimos puntualmente cada año en una ciudad diferente del país, ya tenemos, junto con los que vienen de atrás, los fundadores, tenemos ya más de 30 congresos nacionales, algunos internacionales, donde hemos tenido realmente movilizaciones masivas, algo que ya ha desbordado nuestra propia capacidad. Algunos encuentros, como Huancavelica, por ejemplo, 1.800 participantes, Ayacucho 1.500 participantes, etc. Entonces yo entiendo que eso configura también un contexto que en cierta forma agiliza este tipo de publicaciones. Pero más que esos datos que pueden ser anecdóticos o no, ¿por qué esta revista? Marca una diferencia con las revistas ya editadas anteriormente o las que se vienen editando, porque aunque es una revista llamada Literatura Infantil y Juvenil, no está dirigida para que lo lean los niños, claro que también podrían leerlo, o sea, no es una revista cuyo destinatario sean los niños y jóvenes, sino que se sustenta en una reflexión muy simple. ¿A quienes hay que formar? Es a los formadores de los niños. O sea, es una revista de literatura infantil y juvenil, pero dirigida a los escritores, a los maestros, porque sencillamente hay determinadas realidades que ya nos desbordaron, que el profesor ya no puede seguir pensando que el profesor de lenguaje o el que enseña lenguaje, que su tarea sigue siendo la misma del profesor de hace varias décadas. El lenguaje ya se transformó, el lenguaje ya se multiplicó y debe enseñarse no solamente el lenguaje verbal, debe enseñarse el lenguaje, el mensaje de las imágenes. El lenguaje ha adquirido otra forma, hay que enseñar el lenguaje también no verbal. Ahora el profesor debe enseñar las otras formas del lenguaje, que lo estudia otra disciplina, pero el profesor tiene que dar respuesta a ello. Acá, por ejemplo, en las discusiones o exposiciones que se están remarcando, muy coherentemente se señala en qué consiste y cuál es su problemática, pero se desconoce la nueva dimensión en la lectura, y el profesor tiene que tener no solamente una afición, un amor por enseñar a los niños, sino que tiene que tener una alta capacidad. El concepto de lectura ya se desbordó, ya se transformó, ya no es solamente pronunciar un texto escrito. Ahora hay conceptos semánticos, conceptos etimológicos, conceptos neurológicos, concepto pedagógico de la lectura. Y el profesor no sale de su comportamiento tradicional. Sigue pensando que leer es pronunciar, por ejemplo, pronunciar y entonar correctamente un texto. Ese concepto sigue siendo válido, pero en una etapa inicial de enseñanza. Es curioso pensar que ahora el concepto semántico de la lectura no consiste en esto. El concepto semántico nos dice que leer es cosechar. ¿Y qué es lo que se cosecha? No se cosecha pues un producto inmaduro, sino un producto ya listo para saborearlo. Y leer debe ser saborear entonces un texto. Estoy hablando semánticamente. Hay un concepto etimológico de la lectura. Leer es ligar, unir, atar. Y se ata lo que tiene sentido. Se une lo que interesa al niño. Los maestros deben entender que el niño solamente atiende aquello que le interesa. Si no le interesa, pues ninguna pedagogía vale. Pero esto debe conocerlo el profesor para dosificar su lectura. Leer es entonces ligar, unir, atar. Hay un concepto neurológico, como les estuve hablando,
Leer es un comportamiento cerebral y el cerebro empieza a formarse y la lectura, les dije, a los 4 meses, pero el cerebro empieza a desarrollarse el primer día de nacimiento, pero con una velocidad extraordinaria, de manera que hasta los 5 años de edad el cerebro se ha desarrollado ya hasta el 80% de su capacidad. De los 5 años, ojo la maestra de inicial y lo de primaria, de los 5 años a los 8 años se ha completado el 20% restante. O sea que después de los 8 años ya no hay crecimiento posible del cerebro. En la etapa posterior de la escuela o del colegio, lo que hay que hacer en lectura es aprovechar aquello que se formó hasta los 8 años de edad, con el agravante de que si no se lee, todo aquello que se formó hasta los 8 años se pierde y se deteriora. Y tienen hasta una dimensión, hasta psiquiátrica, médica, función que no se ejercita, se atrofia y desaparece. Los índices de Alzheimer que están aumentando vertiginosamente es porque se está perdiendo la función cerebral. O sea que leer es una manera también de estar sano. Hagan que lean. Creo que ahora ya casi se está presentando, cada vez es más común que en cada familia haya alguna persona mayor que ya está con Alzheimer. Leer hasta es una manera de salvarse, digamos. Pero este es el concepto neurológico. Y ahí está el cuarto concepto, que es el pedagógico, aquel que más o menos nos uniforma a todos. Pero acá la problemática realmente es muy tremenda. Así como les he hablado de los medios calientes y los medios fríos, tiene ya su contextualización a otros niveles. La modernidad es un monstruo de 2 caras. Para nosotros, la modernidad es consumir. Para mí es comprarme mi celular, tener mi televisor, tener mi control remoto, tener mi tarjeta de crédito, porque pertenezco a un país altamente consumidor. Pero esta misma modernidad es para los países creadores, los productores, los innovadores, los transformadores. O sea, la modernidad no podemos verla con una sola perspectiva. Y el lenguaje nos está desbordando. Sí, yo he sido profesor visitante en algunos países, particularmente en Corea del Sur, donde observé en las universidades donde he trabajado, las bibliotecas nunca cierran ni de día ni de noche. O sea, son países que están liderando la producción tecnológica mundial, pero han amarrado, o sea, ¿para qué editar revistas de literatura infantil? Han amarrado su educación a su tecnología y a su educación. Y las bibliotecas no cierran no solamente ninguna hora, sino ningún día cierran, ni feriados ni domingos. Entonces, ¿cuándo vamos a cortar nosotros la brecha que nos separa? Leer hasta es una forma de salvarnos. Si no entendemos esto, si solo estamos pensando que la lectura es problema de método o de didáctica, es como encerrarnos en una isla y el lenguaje ya nos ganó. El profesor debería pensar que la gramática no es el conjunto de reglas que el niño debe aprender. La gramática es algo cerebral, es algo mental. La gramática es la capacidad mental que tenemos para entender, para usar, para hablar nuestra lengua. Hasta los mudos tienen gramática, porque la gramática es algo cerebral y mental. Pero esto tiene que saberlo el profesor. Sí incomoda porque a quienes hemos definido nuestro rumbo por la literatura infantil piensan que somos escritores de segundo orden. No importa, porque no vean así. Como escritores de segundo orden, porque no está el autor laureado, porque no está el autor, digamos, que ya consagrado, y quienes están en literatura infantil son aquellos que les falta tal o cual laurel. ¿Qué interesa si nosotros estamos definiendo nuestras soluciones por estos campos? Por eso editamos Rayuelo. ¿Quién sabe a su manera informativa? Rayuelo en realidad es el poema emblemático de Abraham Arias Larreta, de la misma tierra de Vallejo,
pero tiene una particularidad. Rayuelo en realidad fue un nombre sugerido, Abraham Arias Larreta, por Gabriela Mistral. Entonces, vean algunas novedades que yo estoy tratando de conversar con usted. Una sugerencia, cuando estamos leyendo con los niños en literatura infantil, que no haya cuestionarios, que no haya búsqueda de significados, que el niño no repita 20, 30 veces la palabra mal escritas, que se empiece porque la maestra primero escriba sin error, que la maestra lea bien. ¿Por qué? Se ha determinado, de acuerdo a esta nueva concepción de los lenguajes, que el niño aprende en base a 3 paradigmas y forman lo que en semiótica se llama el triángulo semiótico, según el cual el niño aprende imitando a 3 paradigmas. El niño aprende primero imitando a su medio familiar, empezando por los padres, es el primer paradigma. El niño aprende según su comunidad, según su entorno. Aparece el segundo paradigma, el paradigma social, y aparece el tercer paradigma, la escuela, el colegio. Si en la escuela es un decir, si en el hogar nadie lee, en la sociedad nadie lee, su maestra, el director tampoco lee, el niño quedó en el rumbo. Hay que leer hasta por una manera de recuperar y de ejercer nuestra identidad como personas. Esto sería, yo podría estar horas de horas para enseñarlo, pero bueno, muchas gracias.